Tenemos al abogado de Paolo Guerrero en la línea, Pedro Fida, para que él mismo nos confirme esta noticia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Paul Pérez. Estamos con Patricia del Río aquí en RPP Noticias en Lima, Perú. Hola, ¿qué tal, Juan, Patricia? Hola a todos. ¿Qué tal, Pedro? A ver, cuéntanos más o menos qué fue lo que pasó hoy en la audiencia de FIFA. Se descartó el uso de cocaína por parte de Paolo Guerrero, algo que se venía comentando desde hace algún tiempo. Sí, correcto. Fueron 4 horas de audiencia, muy detallada, con muchos testigos, muchas pruebas. La FIFA nos dio la oportunidad de presentar el caso en su totalidad y con todas las pruebas que hemos producido durante las últimas semanas, y hemos podido demostrar, y la FIFA ha aceptado y descartado el uso de la droga. Es muy importante demostrar la inocencia de Paolo, y estamos confiantes en un resultado de absolución y estamos a la espera. ¿Cuándo, Pedro, cuándo más o menos se calculan que podría ser ya o podría dar la FIFA el veredicto final? De acuerdo con la FIFA, máximo hasta la próxima semana, quizá el lunes, martes, pero no nos dio un plazo final. Ahora, ¿la FIFA podría ampliar, la sanción como provisional, o tendría ya que absolver a Paolo o en todo caso, en el peor de los casos, sancionar? La FIFA puede ampliar la suspensión provisional si necesita más tiempo para decidir el caso final de Paolo, pero estamos muy confiantes que la decisión saldrá hasta el último día de su suspensión. Hasta el último día. Doctor, nos imaginamos que en estos casos los antecedentes y los casos previos o anteriores al de Paolo sirven como una referencia de cuál podría ser la decisión que toma la FIFA. En la audiencia queda claro que cocaína no fue. ¿Cuáles entonces son las opciones que le quedan a la FIFA para entender la presencia de este metabolito en el cuerpo de Paolo Guerrero, y cuáles serían las sanciones predecibles para esa situación? Bueno, por confidencialidad no puedo abrir todos los detalles del caso, pero el uso de la cocaína sí está descartado, y existe una gran probabilidad de un consumo involuntario de un té que pudiera estar contaminado o que contuviera hojas de coca en su composición. Y el caso de Paolo es totalmente diferente de la jurisprudencia disponible en la FIFA y también el Tribunal Arbitral del Deporte de Suiza, que es la última instancia. Y yo diría, con base en mi experiencia, que he trabajado también en este tribunal, en el TAS, que el caso de Paolo no es parecido con ningún precedente. Es un caso único y muy peculiar. Muy peculiar. Bueno, mate de coca no hay en todos los países del mundo, pues, ¿no? El Perú tiene esa cualidad que pone en riesgo siempre a sus deportistas. Estamos con el señor Pedro Fida, sí. Que es el abogado de Paolo Guerrero, que nos acaba de confirmar, ahora sí, de voz oficial, que la FIFA descartó la presencia o el uso de cocaína en el caso de Paolo Guerrero. Sí, además hay que reiterar que estamos en multiplataforma y que máximo la próxima semana, es la palabra de Pedro Fida, que saldrá ya, digamos, el veredicto final de parte de la Comisión Disciplinaria Antidopaje de la FIFA. Así es. Nos explicaba el abogado Paul que no puede adelantar ninguna conclusión, pero interesante cuando le preguntamos sobre los antecedentes en la FIFA, sobre el caso de Guerrero, dice que nunca ha habido un caso parecido, ¿no? Y sí, pues hay que reconocer que nosotros ni siquiera podemos importar el mate de coca, pero no lo reciben en otros países, y nuestros jugadores tienen que estar más expuestos que otros, nuestros deportistas en general, a verse contaminados. Bueno, Pedro Fida, abogado de Paolo Guerrero, ha dejado claro que dentro de estas 4 horas de audiencia ante el Comité de Disciplina de la FIFA se descartó que el jugador peruano haya consumido cocaína, y se está esbozando entonces la teoría que esta sustancia de benzoileconina, que es un metabolito de la cocaína, haya llegado a esta prueba que se le hizo a Paolo Guerrero a través de una contaminación.
Cuando el abogado se le pregunta sobre casos similares, dice que el caso de Paolo Guerrero es único en la jurisprudencia. Regresamos con nuestra multiplataforma de RPP. Podrá extender el plazo de conformidad con la decisión del presidente del comité disciplinario respecto al plazo que necesita para determinar el fallo final del caso de Paolo. Esta es una posibilidad. La FIFA no nos ha garantizado que va a conducir el caso lo más rápido posible, porque justamente tiene en mente y tiene muy claro que Paolo está suspendido provisionalmente. Y ahora, ¿cómo lo sentiste? Es un tema muy serio. ¿Cómo lo sentiste a Paolo, Pedro? Tú lo has acompañado durante esta etapa, que debe ser la etapa más complicada dentro de su carrera deportiva. ¿Cómo lo sentiste después de la audiencia? Paolo está muy confiante. Desde el primer día está muy confiante en su caso, en su inocencia. Y nosotros, los abogados también, desde el día 1, le creemos y hemos hecho lo imposible para juntar todas las pruebas y confía que la FIFA hará justicia. De acuerdo, entonces estábamos en comunicación con Pedro el Fida, abogado Pedro Fida, que nos confirma nuevamente, hay que repetirlo, repetimos para los que no escucharon, que la FIFA, no ellos, no Paolo Guerrero, no el abogado, la FIFA. Tenemos al abogado de Paolo Guerrero en la línea, Pedro Fida, para que él mismo nos confirme esta noticia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Paul Pérez, estamos con Patricia del Río aquí en RPP Noticias en Lima, Perú. Hola, ¿qué tal, Juan, Patricia? Hola a todos. ¿Qué tal, Pedro? A ver, cuéntanos más o menos qué fue lo que pasó hoy en la audiencia de FIFA. Se descartó el uso de cocaína por parte de Paolo Guerrero, algo que se venía comentando desde hace algún tiempo. Sí, correcto. Fueron 4 horas de audiencia, muy detallada, con muchos testigos, muchas pruebas. La FIFA nos dio la oportunidad de presentar el caso en su totalidad y con todas las pruebas que hemos producido durante las últimas semanas, y hemos podido demostrar, y la FIFA ha aceptado y descartado el uso de la droga. Es muy importante demostrar la inocencia de Paolo, y estamos confiantes en un resultado de absolución y estamos a la espera. ¿Cuándo, Pedro, más o menos se calculan que podría ser ya o podría dar la FIFA el veredicto final? De acuerdo con la FIFA, máximo hasta la próxima semana, quizá el lunes, martes, pero no nos dio un plazo final. Ahora, ¿la FIFA podría ampliar, la sanción como provisional, o tendría ya que absolver a Paolo o en todo caso, en el peor de los casos, sancionar? La FIFA puede ampliar la suspensión provisional si necesita más tiempo para decidir el caso final de Paolo. Pero estamos muy confiantes que la decisión saldrá hasta el último día de su suspensión. Hasta el último día. Doctor, nos imaginamos que en estos casos los antecedentes y los casos previos o anteriores al de Paolo sirven como una referencia de cuál podría ser la decisión que toma la FIFA. En la audiencia queda claro que cocaína no fue. ¿Cuáles entonces son las opciones que le quedan a la FIFA para entender la presencia de este metabolito en el cuerpo de Paolo Guerrero, y cuáles serían las sanciones predecibles para esa situación? Bueno, por confidencialidad no puedo abrir todos los detalles del caso, pero el uso de la cocaína sí está descartado, y existe una gran probabilidad de un consumo involuntario de un té que pudiera estar o contaminado o que contuviera hojas de coca en su composición. Y el caso de Paolo es totalmente diferente de la jurisprudencia disponible en la FIFA y también el Tribunal Arbitral del Deporte de Suiza, que es la última instancia. Y yo diría, con base en mi experiencia, que he trabajado también en este tribunal, en el TAS,
que el caso de Paolo no es parecido con ningún precedente. Es un caso único y muy peculiar. Muy peculiar. Bueno, mate de coca no hay en todos los países del mundo, pues, ¿no? El Perú tiene esa cualidad que pone en riesgo siempre a sus deportistas. Estamos con el señor Pedro Fida, sí. Que es el abogado de Paolo Guerrero, que nos acaba de confirmar, ahora sí, de voz oficial, que la FIFA descartó la presencia o el uso de cocaína en el caso de Paolo Guerrero. Sí, además hay que reiterar que estamos en multiplataforma y que máximo la próxima semana, es la palabra de Pedro Fida, que saldrá ya, digamos, el veredicto final de parte de la Comisión Disciplinaria Antidopaje de la FIFA. Así es. Nos explicaba el abogado Paul que él no puede adelantar ninguna conclusión, pero interesante cuando le preguntamos sobre los antecedentes en la FIFA, sobre el caso de Guerrero, dice que nunca ha habido un caso parecido, ¿no? Sí, pues hay que reconocer que nosotros ni siquiera podemos importar el mate de coca, pero no lo reciben en otros países, y nuestros jugadores tienen que estar más expuestos que otros, nuestros deportistas en general, a verse contaminados. Bueno, Pedro Fida, abogado de Paolo Guerrero, ha dejado claro que dentro de estas 4 horas de audiencia ante el Comité de Disciplina de la FIFA se descartó que el jugador peruano haya consumido cocaína y se está esbozando entonces la teoría que esta sustancia de benzoileconina, que es un metabolito de la cocaína, haya llegado a esta prueba que se le hizo a Paolo Guerrero a través de una contaminación. Cuando el abogado se le pregunta sobre casos similares, dice que el caso de Paolo Guerrero es único en la jurisprudencia. Regresamos con nuestra multiplataforma de RPP. Podrá extender el plazo de conformidad con la decisión del presidente del comité disciplinario respecto al plazo que necesita para determinar el fallo final del caso de Paolo. Es una posibilidad. La FIFA no nos ha garantizado que va a conducir el caso lo más rápido posible, porque justamente tiene en mente y tiene muy claro que Paolo está suspendido provisionalmente. Y ahora, ¿cómo lo sentiste? Es un tema muy serio. ¿Cómo lo sentiste a Paolo, Pedro? Tú lo has acompañado durante esta etapa, que debe ser la etapa más complicada dentro de su carrera deportiva. ¿Cómo lo sentiste después de la audiencia? Paolo está muy confiante. Desde el primer día está muy confiante en su caso, en su inocencia. Y nosotros, los abogados también, desde el día 1 le creemos y hemos hecho lo imposible para juntar todas las pruebas y confía que la FIFA hará justicia. De acuerdo, entonces estábamos en comunicación con Pedro Fida, abogado Pedro Fida, que nos confirma nuevamente, hay que repetirlo, repetimos para los que no escucharon, que la FIFA, no ellos, no Paolo Guerrero, no el abogado, la FIFA